mientras ya. Muy bien. Entonces, lo primero en lo que tenemos que reflexionar es el rol de la Santísima Virgen María en la vida de la espiritualidad y de la obra de la Unión del Apostolado Católico. Entonces vamos a contextualizarnos un poco. Recordemos, decíamos en las sesiones anteriores, que la Unión del Apostolado Católico surge como ese resultado de lo que el Espíritu Santo inspira, pone en el corazón de San Vicente Palotti. Que la Unión del Apostolado Católico es un eslabón en el camino de santidad de San Vicente Palotti. Que ese eslabón después lo va a llevar a conformar la sociedad del apostolado católico. Pero es supremamente importante entender, ya que en la sesión anterior hablamos de ese rol de la Virgen María en la vida de San Vicente, en la espiritualidad de San Vicente, pues entonces ahorita comprender el rol de la Santísima Virgen María en la vida de la unidad. Pero para entender bien lo que significa la unión del apostolado o el rol de la Santísima Virgen en la unión del apostolado católico, hay que contemplar lo que la unión del apostolado católico, la UAC, es para San Vicente Palotti. Y en esta expresión que vemos en este slide, pues vemos que San Vicente ve la bondad de Dios manifestada a través de la misericordia de Dios. La obra, él la ve como la materialización de la misericordia de Dios. En los escritos de Vicente Palotti vamos a ver que cuando se desglosa un poco más esta idea que él plantea, él cuando se da el momento de la fundación, en el momento en que la fundación está recibiendo, en que la unión está recibiendo la aprobación, en que el hecho de la UAC ya es una realidad, ya no es un proyecto, ya no es un sueño, ya no es una idea, no, ya es una realidad, él tiene unos sentimientos muy fuertes y en esos sentimientos él no ve la unión como, como un regalo por sí mismo, sino que lo ve como una manifestación de la misericordia de Dios. Y esto hay que entenderlo de una manera muy profunda, porque claro, hay veces nosotros, cuando algo bueno nos sale, nos pasa algo bueno, lo vemos como una bendición, como un don, como que Dios nos regala algo. Y San Vicente ve la constitución de la Unión del Apostolado Católico, lo ve como algo que es mucho más profundo. No lo está viendo como un regalo para él, ni siquiera lo está viendo como un regalo para la iglesia o un regalo para la humanidad, sino que lo está viendo como un acto de misericordia. Y como les digo, cuando uno lo mira bien en los escritos y se extiende un poco más en lo que es esta explicación, San Vicente entiende que la obra de la unión del apostolado católico era un deseo de Dios, pero como él mismo lo va a mencionar, lo ve como un deseo que ha necesitado o que ha sido necesario ser postergado por Dios. Es decir, un deseo de Dios que ha sido postergado en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo bueno que proviene de Dios, que es algo en lo que Él es pleno, en lo que otras personas, al igual que San Vicente, son plenas, pero que se ha venido dando en el tiempo de una manera post al deseo de Dios. Y lo entiende él como que su propio proceso espiritual, su propio proceso de vida, son los que han postergado esa dación de Dios, ese dar de Dios, ese deseo de Dios, ese anhelo de Dios que los hace felices. Él entiende que en su misma esencia, en su misma personalidad, en sus mismas debilidades, en sus mismas fragilidades, es donde se encuentran
los obstáculos o donde se han encontrado los obstáculos para que la unión del apostolado católico se hubiese dado antes. Pero además de eso hay otro componente muy importante. Él ve que esa misericordia de Dios se da a partir de la mediación de la Virgen María. Entonces la intercesión de la Virgen María es la que lleva a la misericordia de Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque tenemos anhelos buenos, sobre todo cuando estamos en estos caminos y estamos viviendo un proceso de formación, o estamos viviendo un camino espiritual, o llevamos una vida espiritual y tenemos anhelos buenos, anhelos genuinos, deseos buenos que vienen de Dios, que vienen del Espíritu. Resulta que esos son anhelos de Dios, no son nuestros caprichos, pero que muchas veces se postergan a causa de nuestras debilidades. Y que es la misericordia de Dios la que hace posible que eventualmente esas cosas buenas pasen o esas cosas buenas se den. Y que esas cosas buenas pasan o esas cosas buenas se dan gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, por esa razón, San Vicente considera a la Virgen María como un fundamento esencial de la espiritualidad palotina. No es solamente una devoción emocional, sino que es una, eh, una admiración real y un reconocimiento al poder intercesor de la Virgen María. Y esto se puede manifestar también en nuestra vida y en nuestro presente. Más adelante lo vamos a hablar en lo que es la responsabilidad de la Iglesia ante la sociedad y ante el mundo de hoy, ante lo que estamos viviendo hoy. Pero realmente Dios tiene en sus manos las bendiciones que el mundo necesita. Dios tiene en sus manos la solución, la reconciliación de los pueblos, la paz para el mundo. Todo está en las manos de Dios. Esto no se da por falencias y por debilidades humanas. No hay paz en el mundo, no porque Dios no quiera que haya paz, Dios sí quiere que haya paz. Tiene todo el poder para instaurar la paz en el mundo. Tiene el deseo para instaurar la paz en el mundo. Pero nosotros somos los que aún no estamos preparados para esa paz. Es nuestra fragilidad humana, nuestra debilidad y la maldad que se mueve en medio de nosotros la que no hace posible que esa paz se dé. Más adelante lo vamos a desglosar un poco más. Pero se hace importante entender esto, que las cosas buenas provienen de Dios, las buenas intenciones provienen de Dios. La intención que tenía Vicente Palotti como lo decíamos al principio, en las primeras sesiones, cuando veíamos que, claro, el unir los carismas para buscar el bien común, la salvación de las almas, para reavivar la fe y reencender la caridad, todas esas nociones que San Vicente tenía venían de Dios. Y no se habían dado antes de que se dieron por la debilidad del hombre. Y se dieron porque Dios es misericordioso y esa misericordia llega al hombre, llega a la humanidad, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Quiero volver a un punto que tocamos probablemente en la primera sesión que tuvimos, es donde hablamos que Jesús es el apóstol del Padre Eterno. Es la figura que San Vicente quiere proponernos, no solamente para meditación, sino para principio de nuestra vida moral, religiosa e incluso cotidiana. Jesús es apóstol del Padre Eterno. Es decir, Jesús recibe
atiende y se subyuga al Padre. Es lo que nos muestra constantemente. Jesús ora al Padre. Jesús es uno en el Padre. Jesús hace la voluntad del Padre. Y por eso lo entendemos como apóstol del Padre eterno. Eso es lo que hace él como apóstol. Seguir los pasos del Padre. Ya esto lo habíamos desglosado la primera semana. Pero para la unión, Vicente nos propone una figura de María. ¿Quién es la Santísima Virgen María para la unión del apostolado católico? La Santísima Virgen María es reina de los apóstoles. Jesús, apóstol del Padre eterno. Todos nosotros, por eso es la unión del apostolado católico, nosotros somos apóstoles. Vivimos la vida o buscamos llevar la vida de los apóstoles de Cristo. María es reina de los apóstoles. Y aquí en este punto sí nos vamos a detener un poco. Nosotros, por la modernidad, bueno, porque realmente hay una diferencia en los tiempos, hace que vaya cambiando también la representatividad de la figura de la reina, ¿cierto? De la figura, pues ya nosotros no vemos los reinos como se veían hace años, ¿cierto? Hace cientos de años, o incluso en los mismos tiempos de Jesús. Pero vamos a devolvernos un poco como a esa centralidad en las monarquías y analizar un poco el papel que representa la reina en un reino. La reina en un reino, en primer lugar, embellece el reino. Y no lo hablo desde un punto materialista. Básicamente la reina representa la vitalidad de un reino. En la vida de los reyes vamos a ver la centralidad en dos cosas, en el pueblo, es decir, en las personas de las cuales son reyes, que tienen a su cargo, y de la reina. Las reinas, los reinos humanos, ¿sí?, representan una centralidad, una figura central. Embellecen el reino, son la alegría del castillo. Basta con irnos a las figuras de cuentos y cinematográficas e históricas incluso. Una reina es esencial, presencia es esencial en la vida de un reino, en la vida de un castillo, para la vida de un rey. Pero además de eso, la reina tiene autoridad. De alguna manera podemos entender cómo en la pedagogía que tiene Dios con nosotros, tiene y nos presenta a Jesús como Salvador, como Rey, como Redentor, todas las figuras mesiánicas, y a María la presenta como emperatriz o como reina. Y algo importante de esto es el papel de María como reina, madre, pero también como reina esposa. Porque a la hora, al final, vamos a entender que la iglesia, figura femenina, es esposa de Cristo. María, madre de Cristo, esposa del Espíritu Santo e hija predilecta del Padre. San Vicente toma esta figura de la reina, de los apóstoles, porque también la reina representa protección. La Virgen María es protectora de la obra de la Unión del Apostolado Católico y de todo lo que representa. De los grupos, de las congregaciones, de los fieles que pertenecemos activamente a la obra de la Unión del Apostolado Católico. Se nos ha dado a María como reina,
de los apóstoles, en la figura de reina de los apóstoles. Y eso representa que es, en primer lugar, la belleza de nuestra vida, que es lo que les decía al principio, representa la belleza del reino. La reina representa la belleza del reino, pero también es la alegría de nuestra vida. La Virgen María es la alegría de nuestra vida, la belleza de nuestra vida, pero también es la protectora de nuestra vida y de nuestras obras. La Virgen María protege las obras que hacemos buenas, las que se hacen en nombre de Dios, están protegidas por la Virgen María. Y la Virgen María embellece, embellece las obras que hacemos, porque nuestras obras por sí solas carecen de perfección, son imperfectas, por lo tanto no son plenamente bellas, pero en manos de la Virgen María, las obras que presentamos embellecen el rol que ella, no, que ella tiene con nosotros. Y pocas veces interiorizamos esto, pocas veces, pocas veces nos permitimos contemplar la labor de perfección que María le da a nuestras obras. Muchas veces nos preocupamos nosotros mucho por los detalles, nos volvemos rigurosos, nos volvemos estrictos. Muchas veces las obras que hacemos en comunidad, por ejemplo, se vuelven tediosas y pesadas para ciertas personas, porque en nuestro afán de hacer las cosas bien, nos cargamos la responsabilidad de que las cosas salgan bien y entramos en un camino de perfeccionar las cosas nosotros mismos. Y lo que hacemos muchas veces es trasladarle esa carga a las personas que nos acompañan en ese caminar en las obras. Hay veces muchas personas que colaboran, que sirven en los retiros, en las convivencias, en un concierto que organiza una comunidad, o en una actividad que realiza una comunidad. Muchas veces los servidores terminan siendo activistas, no pueden permitirse vivir la experiencia de lo que están haciendo, porque tienen un peso de perfección, porque tienen un peso de que hay que hacer las cosas perfectas. Y ese perfeccionamiento en nosotros mismos lo hacemos para los demás, para que las personas puedan vivir, para que los que vienen a un retiro, para los que vienen a este evento, para los que vienen a esta convivencia, puedan vivir una buena experiencia. Pero ¿qué experiencia estamos viviendo nosotros? ¿Qué experiencia están viviendo los miembros de la comunidad o los miembros o los servidores que están acompañando una determinada actividad? Cuando nos olvidamos que quien perfecciona las obras no puede ser nosotros, no está en nosotros perfeccionar las obras. Cuando nos olvidamos de eso, entonces terminamos desvirtuando y dejando sin un campo de acción a la gracia. Y para la unión del apostolado católico es muy importante que la gracia obre por encima de las habilidades humanas. Y lo vemos en María, Reina de los Apóstoles, la que embellece las obras, la que le da sentido a lo que estamos haciendo, la que toca el corazón. Pero hay un elemento adicional del significado que tiene María, Reina de los Apóstoles. La Virgen María figura en un momento crucial de la historia de la Iglesia. Cuando Jesús asciende al cielo y los apóstoles entran en confusión, porque claro, en la crucifixión los apóstoles se confundieron, ¿no? Quedaron desconcertados. Pero cuando Jesús asciende al cielo, también quedan desconcertados. La Virgen María, la reina de los apóstoles, se convierte en el punto de unión, en el punto que une a los apóstoles, la persona que los mantuvo juntos.
¿Y en qué estaban unidos ellos? Estaban unidos en la oración. Entonces María une a la iglesia en los momentos de mayor perturbación. En los momentos de mayor perturbación, la iglesia está unida en la Santísima Virgen María. Esto es muy importante. Y esa unión, que claro, se simboliza, vuelvo de nuevo a las tres figuras de la Virgen, como hija predilecta, como esposa del Espíritu Santo, como madre de Dios, es la unión perpetua y perfecta en la relación entre Dios y el hombre. Esa unión la podemos encontrar en María, porque la Santísima Virgen María nos permite ver a Dios de diferentes formas, nos permite comunicarnos con Dios de diferentes formas y nos permite presentarnos ante Dios de diferentes formas. Es muy importante que nosotros reflexionemos y evaluemos muy bien todo lo que nosotros hacemos en comunidad, porque estamos llamados a no cargar todo el peso solos. Estamos llamados a vivir en comunidad y estamos llamados a hacer obras, no porque seamos perfectos. Por ende, no podemos dar resultados perfectos. Si nosotros fuéramos conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos cuando nos sentamos a escuchar, solo escuchar a una persona. Y eso va a pasar mucho. Va a pasar mucho que alguien se siente a hablar con uno, que alguien de pronto espere que uno, o sea, que le permita desahogarse o que uno de pronto dé un consejo. A veces subestimamos ese momento, lo subestimamos. Podemos incluso hasta tratar de pensar en qué decirle a esa persona. O podemos de pronto caer en el error de pensar y de sentir que estamos haciendo algo bueno. Es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande sobre la que tendremos que dar cuentas. El hacerlo mal o el incluso no hacerlo. Cuando nosotros actuamos como discípulos de Cristo, como apóstoles de Cristo, y cuando actuamos, entendiendo que nuestra acción es imperfecta y que por ende es riesgoso trabajar con nuestras fuerzas, que es riesgoso dar un consejo con nuestra sabiduría, que es riesgoso acompañar un retiro con nuestro conocimiento o con nuestra experiencia de vida o con nuestras habilidades para hablar o con nuestras habilidades para tocar un instrumento, para cantar, para predicar, para leer. Y nos damos cuenta que es muy riesgoso eso, entonces tenemos que acudir a quien todo lo perfecciona. Y estoy escuchando a esta persona, pero estoy presentando este momento a la Virgen María para que nos proteja a esa otra persona y a mí, para que perfeccione y purifique cualquier cosa buena que de mí pueda salir de la buena intención que yo tengo o de la buena intención de la otra persona, para que las palabras sean sabias, acordes a las necesidades espirituales de la otra persona. Nos damos cuenta que somos frágiles, que es riesgoso asumir la responsabilidad con nuestras propias fuerzas, dada nuestra fragilidad, y que necesitamos sí o sí de un perfeccionamiento de ese momento. Y ese perfeccionamiento llega a través de la Virgen María, que es Reina de los Apóstoles. Hay algo muy necesario de analizar, y es lo que representa María como mujer. Pero esto se puede volver un poco más complicado cuando nos preguntamos qué es o qué representa la mujer.
Y en este momento es supremamente importante porque recuerden que ahorita tenemos una realidad, es una perversión del feminismo que está haciendo que se pierda el significado real de lo que es ser mujer. Y sobre todo para la iglesia, de lo que es ser mujer en la iglesia. Por alguna razón se está tratando de hacerle ver a las personas en general que la mujer tiene que transformarse en lo que es el hombre. Como si lo que la mujer es por sí misma no fuera ya algo extraordinario, pero le quieren quitar lo extraordinario. Y el peligro de estas ideologías no es un tema meramente religioso o meramente ideológico, es un problema de identidad. Porque si no nos podemos identificar como hombres y como mujeres, que es lo más básico, es lo más básico, de ahí para arriba entonces, ¿qué hay? Ahí es un sinsentido, porque si yo no logro entender el impacto y la importancia de lo que soy como hombre, si la mujer no es capaz de entender lo importante y el impacto que tiene el ser mujer, de ahí para arriba todo es relativo. Y por eso es que es importante entender a María en primer lugar como modelo de mujer. Vimos algunas características, o por lo menos, sí, de lo que es la Virgen María para la espiritualidad palotina. La veíamos como madre, la veíamos como maestra, la veíamos como abogada o intercesora, ¿cierto? Pero quiero retomar un pedazo de lo que estábamos diciendo ahorita y podemos ver que la mujer, el rol de la mujer genera unión. Entonces la mujer está, un rol en la mujer es unir, unir a la familia, unir a los amigos, unir a los hermanos. Es un rol claro que tiene la mujer, pero no solamente eso. La mujer es maternal porque la mujer puede ser madre. Los hombres no pueden ser madres y las mujeres no pueden ser padres. Y son dos cosas muy distintas, complementarias, pero distintas. No es lo mismo. Por eso se hace necesario contemplar la vida de la Virgen María como mujer. Y para esto tenemos que irnos a la cotidianidad de la Virgen María, a contemplar la prudencia de la Virgen María, pero también a contemplar el carácter de la Virgen María, el carácter que tuvo la Virgen María para ver un problema en Caná, en las bodas de Caná, y para presentarle ese problema a Jesús. Cuando la mujer pide, cuando la mujer pide, las cosas pasan. Hay dos grandes acontecimientos que suceden en el Evangelio y suceden a partir de la petición de la mujer. La transformación del agua en vino, que se da a través de la petición de la Santísima Virgen María. Y la resurrección de Lázaro, en esa intención, en esa oración de intercesión perfecta que hace María, la hermana de Marta. Perdón, Marta, la hermana de María. Señor, tu amigo está en casa y confiada.
No vamos a encontrar eso de los apóstoles, por ejemplo. En los apóstoles encontramos razonamientos. En el hombre encontramos razonamientos, encontramos confusión, encontramos miedo. Pero en la mujer encontramos valentía, encontramos confianza, encontramos carácter. Cuando Jesús estaba predicando en el monte y ya los apóstoles vieron que se estaba haciendo tarde, fueron a presentarle a Jesús, no un acto de confianza, sino una completa incertidumbre. Y una completa incertidumbre acompañada de desconfianza. Y le dice, maestro, ¿qué vamos a hacer con estas personas? No habría con qué pagar, no habría con qué comprarles algo de comer. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. En ninguno de ellos había la esperanza de un milagro. Ellos solamente pensaban en, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo vamos a hacer para darle comida a esta gente? ¿Cómo se va a dar esto? Los apóstoles en el camino de Maús, los discípulos de Maús, que se iban en su tristeza y se decían, pues sí, él dijo que iba a resucitar, pero pues no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y la mujer confiada, la mujer que le dice a Jesús, maestro, tu amigo está enfermo. Entonces es un punto de unión, es un punto de fuerza, y por esa razón el rol que tiene la mujer en la iglesia no es el mismo que tiene el hombre. Y es carente de fe, primero, carente de fe, pedirle a la iglesia que trate a la mujer como si fuera hombre. Primero es carente de fe, porque es una incomprensión teológica del significado del uno y del otro. Por un lado es un tema de fe. Las personas que le piden a la iglesia que traten a la mujer como si fuera un hombre, en primer lugar, siendo el socialmente el menor de los males, pero moralmente uno de los más grandes, teológicamente se tiene ese error, espiritualmente se tiene ese error, en fe se tiene ese error. Hay incomprensión de lo que realmente representa la mujer. Pero al mismo tiempo, socialmente, un acto de discriminación muy grave, porque es menospreciar a la mujer. Y por esa razón es importante que nosotros contemplemos y entendamos el rol de la mujer, el rol de María como mujer. ¿Y esto por qué también es importante cuando ya hablamos de la unión? Porque en nuestros grupos, en nuestras comunidades, ya no estoy hablando de la gente que va y asiste a los eventos, no, estoy hablando de la vida comunitaria, de la vida fraterna. Pues nosotros convivimos, hombres y mujeres. Y es importante que internamente nosotros empecemos a combatir estas ideologías y hablar de estas cosas, entendiendo el rol que la mujer ocupa incluso en nuestros grupos y en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos. Es importante entender que quieren mermar el valor de la mujer. El mal quiere desconocer la relevancia, la importancia de la mujer. De hecho, plantean, plantean muchas cosas con respecto a la mujer, como si fuese algo malo. La maternidad, por ejemplo. Entonces hablan de que un niño llega a intervenir en los sueños, en las metas,
en los ideales de la mujer. La mujer quedó embarazada, hasta ahí le llegaron sus sueños, hasta ahí le llegaron las metas. En cambio, el hombre no tiene problema porque el hombre sí puede continuar con su camino, la mujer no, la mujer hasta ahí le llega. Y entonces, para que estemos iguales, entonces es muy sencillo, si la mujer queda embarazada y no quiere tener el bebé porque quiere seguir estudiando, porque quiere crecer profesionalmente, pues entonces se mata el bebé y para que pueda disfrutar igual que el hombre. Y esta es la diatriba en la que nos encontramos en este momento. Este es el discurso en el que nos encontramos en este momento. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar esto? Empezando a resaltar el papel del hombre y el papel de la mujer dentro de nuestros mismos grupos, dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestro mismo grupo de amigos, entendiendo que somos diferentes, pero entendiendo el por qué somos diferentes. Y en nuestra meditación y nuestra oración personal, pues se hace indispensable analizar, entender, comprender, meditar cómo actuó María y el papel tan importante que juega en nuestra historia de salvación. La Biblia está llena de mujeres valientes. Quedémonos solamente en el Nuevo Testamento. Podemos ir hacia atrás, hacia Ruth, hacia Esther. Pero quedémonos en el Nuevo Testamento. Nos vamos a encontrar a Isabel. Nos vamos a encontrar a Marta, a María, a Magdalena. Vamos a ver cómo somos de diferentes los unos de los otros y cómo se hace necesaria esa diferencia. Finalmente, desde la sabiduría divina, bueno, hay que entender algo. Dios, en su naturaleza divina, no ve las cosas o no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos. Eso es, eso es algo que suena lógico, pero que es importante que tengamos en cuenta, porque hay veces tratamos de traer mucho a la coloquialidad esa visión de Dios hacia nosotros. Nosotros no alcanzamos a vislumbrar ni una millonésima parte de lo que Dios ve. Obviamente somos infinitamente inferiores, ¿sí? Pero eso también nos lleva a comprender que Dios constituyó sobre María y en María una perspectiva diferente. Es decir, Dios nos ve a través de los ojos de la Virgen María de una forma diferente, de una forma única y de una forma particular. Dios nos mira a través de los ojos de la Virgen María. Y esa mirada de Dios es una mirada distinta, es una mirada mucho más particular, orientada a puntos y a momentos que normalmente no deberían llamar tanto la atención. Y volvemos al ejemplo de las bodas de Caná. Jesús, que es Dios, y lo podemos ver en su divinidad plena, Jesús, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tenía plan de transformar el agua en vino. Claro, obviamente esto es mucho más grande que nosotros, porque aquí empieza el tema, pero Dios es omnisciente, Él ya sabía que eso iba a pasar. Si no aceptamos la realidad de que es mucho más grande que nosotros, terminamos enredando. Pero Dios, que es omnisciente, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representando la Trinidad, no tenía planes, aparentemente, según lo que logramos vislumbrar en el Evangelio, no tenía planes de transformar el agua en vino. Sin embargo, la Virgen María vio algo, vio un problema donde Jesús no había visto un problema. Y es lo que nos abre el camino a la esperanza, que da ese complemento y esa respuesta a lo que leíamos ahorita de San Vicente Palot. Y nos da a entender que en nuestra vida
y en este mundo y en esta situación, lo mejor está por venir. La, la sociedad, las noticias, el mundo nos dice que todo está mal, que todo va para mal y va de mal en peor. Y la fe de María nos dice que lo mejor está por venir. Cuando nosotros contemplamos la, Virgen de la vida de la Virgen María, cuando nosotros contemplamos la fe de la Virgen María, vemos la vida con otros ojos y entendemos que lo mejor está por venir. Algo que se hace muy importante en este momento y es que nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos una responsabilidad en este momento que es una responsabilidad histórica. ¿Qué quiere decir que es una responsabilidad histórica? Que estamos viviendo un tiempo que va a quedar marcado en la historia. Estamos viviendo un tiempo desde diferentes, esto se puede mirar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva sociológica, pero también desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva de fe espiritual, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva política, desde muchos ángulos están confluyendo en que estamos viviendo tiempos de cambio, en que llevamos un periodo de tiempo que aparentemente apenas está comenzando, que lo hemos visto como que muy largo, pero como que aparentemente está comenzando, que es un periodo de tiempo al que le faltan todavía unos añitos y que va a representar un cambio radical. Que si alguien de 1960 se acostara a dormir hoy y se levantara mañana, en el año 2023, quedaría obnubilado por la cantidad de cambios que han acontecido en un marco de tiempo tan pequeño. Y que si nosotros nos acostamos ahorita en la noche, hoy, en julio de 2023, y nos despertáramos mañana en julio del 2050, probablemente nos sentiríamos muchísimo más abrumados que el que acabó de pasar 50 años. Las cosas están cambiando, estamos en un tiempo, en un momento histórico, y eso reclama algo de nosotros, como miembros de la iglesia. Reclama algo de la iglesia, pero también reclama algo de nosotros. Y es el tiempo más importante en la historia para los laicos, porque muchas veces hemos contado con grandes santos en la vida religiosa. Hemos tenido a San Francisco, hemos tenido a San Ignacio, hemos tenido a San Vicente Palotti, hemos tenido a Sor Faustina, hemos tenido al Papa Juan Pablo II, hemos tenido al Papa Juan XXIII, hemos tenido Don Bosco, que han sido perfectos, seres humanos en lo humano como nosotros, pero en el plan de Dios perfecto. Y en este momento, la iglesia necesita de los laicos. Por eso se hace tan importante un llamado del mismo Evangelio a que leamos los signos de los tiempos, a que logremos entender en qué estamos hoy. Y esto es mucho de la responsabilidad que tiene la Unión del Apostolado Católico. Entender los signos de los tiempos. Hombre, uno habla de esto y entonces ya mucha gente empieza a pensar en el tercer secreto de Fátima, en el terremoto de yo no sé dónde, y los 3 días de oscuridad, la cruz de Dosulé, bueno, todo este montón de cosas que surgen, ¿cierto? El antipa, el Papa Negro y no sé qué vainas. Todas estas cosas del fanatismo, pues que terminan haciendo más daño que cualquier otra cosa y que están muy alejadas de lo que es la realidad temporal que estamos viviendo.
¿sí? Hay un llamado a un activismo, a una acción, más bien una actividad mucho más concreta. Nosotros estamos llamados a ser profetas, ¿cierto? Es decir, a denunciar, renunciar y anunciar. ¿Qué es lo que hace un profeta? Denunciar, renunciar y anunciar. Eso es lo que hace un profeta. Y estamos llamados a eso. Y estamos llamados a eso y la iglesia necesita mucho de nosotros porque la iglesia ha sido muy atacada. Y hay que contemplar varias realidades. La realidad de nuestra iglesia. Nuestra iglesia necesita mucho de nuestra acción, de que hablemos, de que digamos lo que nos está diciendo, de que enseñemos lo que nos está enseñando, de que discutamos acerca de los temas que no se están discutiendo, de que traigamos paz al mundo, porque en nosotros está la posibilidad de traer paz al mundo. Hay personas que están esperando que la paz venga del presidente de Estados Unidos, del presidente de Ucrania, del presidente de Rusia. Hay personas que están esperando que la paz venga de los políticos o que la paz venga de la ONU o del Human Rights Watch ¿sí? Estamos esperando algo supramilagroso o peor aún, estamos esperando que los seres humanos resolvamos esto. Este es el momento en el que nuestra fe tiene que prevalecer, tiene que hacerse sentir y nosotros podemos traer la paz al mundo, como laicos, como grupos, como miembros de la iglesia. Y ojo, lastimosamente, lastimosamente, y ustedes pueden comprobar esto que les voy a decir en los titulares de prensa de los medios católicos y en las noticias que ustedes vean en el mundo secular relacionadas con la iglesia católica. En este momento, los temas principales de la iglesia no son la paz en el mundo, o no está la paz en el mundo. ¿De qué estamos hablando en la iglesia? Estamos hablando de un sínodo que ya no va a ser sínodo de obispos, sino que va a ser un sínodo con obispos. Estamos hablando de la participación de las mujeres en el sacerdocio. Estamos hablando de la bendición de las uniones homosexuales. Estamos hablando del respeto a la ideología de género y a la comunidad LGTBI. Estamos hablando de cómo fomentar en mayor medida el papel de los laicos en la iglesia, sobre todo el papel civil. Estamos hablando de cómo democratizar las diócesis. Y esto, de alguna u otra manera, no debe ser en ningún momento una crítica, pero sí debe ser una materia de reflexión. Hay que entender los signos de los tiempos. ¿Cuál es el papel que nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es el papel que me corresponde a mí como individuo, pero también a nosotros como miembros de diferentes comunidades? ¿Cómo podemos poner nuestros carismas al servicio del plan salvífico de la iglesia? Es importante de alguna forma salirnos del esquema, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. O sea, todos los que pertenecemos a un grupo, los que participamos activamente en apostolados, todos tenemos esta oportunidad de hablarle a las personas, de compartirles cosas de las personas, de, entre comillas, enseñarles cosas de las personas. Y es el llamado a traer en primer lugar la paz, pero sobre todo a orar en comunidad,
a desatar, liberar el poder de la oración sobre el mundo, porque estamos viviendo unos momentos en los que experimentamos confusión. Estamos llamados a clarificar esa confusión. Y esa confusión la clarificamos a través de unirnos, a través de orar, a través de mantenernos siempre, a través de la luz del Espíritu Santo, mantenernos siempre con esta visión en el presente, nunca una visión negativa, una visión antiprofética. Bueno, miren, eso es muy importante porque siempre que ustedes ven ese tema de profecías, ese tema de que el mundo se va a acabar, ese tema de que la guerra, una cosa y la otra, la guerra nuclear, ¿sí? Eso es antiprofecía. Nosotros estamos llamados a ser profetas. Por esa razón, como cierre de esta formación de hoy, desde la Unión del Apostolado Católico en Colombia, estamos promoviendo una iniciativa que ya se la comunicamos a la Secretaría en Roma, y es de unirnos en oración. Unirnos en oración por la paz del mundo y la reconciliación de los pueblos. Y queremos encomendarnos especialmente en esta cadena de oración a la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Czestochowa o la Virgen Negra pues, de Polonia. Y es muy importante porque la Virgen María, específicamente en Polonia, ha tenido un papel de protección del pueblo, de protección de los polacos. Y en Polonia hemos tenido grandes santos, como el Papa Juan Pablo II, o como San Maximiliano Kolbe, que saben, conocen, entienden el significado de la guerra. Y entonces estamos promoviendo esta cadena de oración, no a nivel individual, no esto de enviarlo por WhatsApp y que la gente rece individualmente, no. Estamos promoviendo que la oración sea en grupo, o sea, a través de los grupos, de los diferentes grupos de la Unión, promovemos el rezo de 9 rosarios y la celebración de la Eucaristía. Obviamente comprendemos que para muchos es súper difícil, probablemente imposible, reunirnos todos los 9 días, pero sí es posible que por lo menos una vez de esos 9 días, cada grupo se reúna y haga esa oración en comunidad. Y el resto del tiempo que coordinen para que todos se pongan una hora, se pongan de acuerdo y cada uno donde esté, pues hace su oración del rosario. Estamos promoviendo una oración a Nuestra Señora de Czestochowa que se las vamos a comunicar por el grupo y por los diferentes grupos de la Unión. Y el objetivo es finalizar con una misa. Vamos a coordinar bien en el caso de Colombia, vamos a coordinar bien con el Padre Marius o con el Padre Diego, aún no sé bien cómo lo vamos a coordinar, para indicar cuál va a ser la fecha de la misa y estaríamos indicándoles cuál sería como la fecha de inicio, cuál sería la fecha de finalización de los 9 días y cuándo será la celebración eucarística. El objetivo es que todos oremos por esta intención. Probablemente uno de los 9 rosarios lo vayamos a hacer en directo desde el santuario de Fátima, eh, obviamente pues por internet les estaremos comunicando de todo esto a través de los grupos, pero sí el mensaje que queremos dejar con esto es que es importante que nos unamos. Es importante que nos unamos para que empecemos a luchar contra el mal, porque no estamos luchando. Muchas personas, todos estamos preocupados por diferentes razones. Unos están preocupados por el gobierno actual en Colombia, otros están preocupados por la delincuencia, o bueno, todos por la delincuencia, por la inseguridad, por la parte económica, todos estamos muy preocupados. Estamos preocupados por la guerra en Ucrania, todos estamos preocupados porque ya la guerra está probablemente con amenaza de entrar a Polonia,
Entonces, todos estamos como preocupados, pero no estamos actuando. Y esta es nuestra acción. Y esto es lo que tenemos para presentarle no solamente al Señor, sino también al mundo, demostrarle al mundo de que nosotros podemos traer la paz y podemos traerla confiando en la intercesión de la Santísima Virgen María y confiando en la misericordia de Dios. No es que la guerra se esté demorando mucho o esté llevando tantas semanas porque Dios quiera, no es por eso, no es por eso, es porque nosotros no estamos actuando, porque nosotros no estamos orando. Ese es el llamado, les estaremos, como les digo, les estaremos comunicando a través de los diferentes grupos eh, para que sepan cómo va a ser la dinámica, inclusive por el grupo de estas formaciones, pues también se los vamos a comunicar. Bueno, no sé si de pronto tengo una inquietud, algo que quieran aclarar o comentar sobre lo que vimos en la formación de hoy. Bueno, en el chat no hay preguntas hasta el momento. Listo, perfecto. Vamos a darle entonces gracias al Señor, porque es bueno, porque es misericordioso, porque nos inspira, porque nos cuida, porque nos llama a seguir adelante, a servirle. Vamos a glorificarlo porque es bueno, porque su misericordia es infinita. Confiamos en su poder, confiamos en su bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, así terminamos entonces el día de hoy. Como siempre, vamos a estarles compartiendo la grabación por el grupo. Y el Señor los bendiga y nos vemos en un mesecito. Yo le pague. Muchas gracias. Muy bien, chao, chao. Muchísimas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, Gracias. Hasta luego, gracias. Feliz noche, Dios me los bendiga. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz noche.